Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos están viendo o aquellos que se van a conectar. Dios les bendiga rica y poderosamente en este día tan hermoso, tan precioso día que Dios ha hecho para que nosotros lo disfrutemos en familia y como cuerpo de Cristo. Lo estáis saludando aquí desde las instalaciones del Ministerio Restauración Cristiana aquí en Patterson, New Jersey, transmitiendo este programa, un programa donde Dios lo puso en el corazón nuestro. Yo creo que de todo el pueblo de Dios, de aquí el ministerio, principalmente a mi persona como pastor del ministerio, para traer una palabra fresca, una palabra de motivación, una palabra de reflexión, una palabra que llegue a tu vida, una palabra que marque el antes y el después de tu vida. Yo siempre en cada programa hablo este tema donde no solamente la palabra de Dios para cristianos, es para todo ser humano. Recordemos que todos, dice la palabra de Dios en Romanos, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos trajo esa salvación, y recordemos que es gratis. Por la salvación no se paga, simplemente lo que Jesucristo quiere que nosotros vivamos en obediencia. La semana pasada traté un tema sumamente importante donde la muerte de Moisés, donde ese gran líder, ese gran hombre de Dios que partió sin entrar a la tierra prometida, donde estuvimos presentando esa palabra. Yo creo que es una palabra que nos motiva, nos conforta a nosotros para poder desarrollarnos como cristianos y como hijos de Dios. Pero yo quiero darle una continuación a ese tema de Moisés, que ya Moisés había muerto, pero en el libro de Deuteronomio 34:9 vemos que cuando Moisés muere, el pueblo de Israel dice que están en un mes de duelo porque Moisés no era cualquier persona. Moisés era un hombre de Dios, un hombre que hablaba cara a cara con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Tú te imaginas eso? Ese privilegio que tuvo ese hombre, hablar cara a cara con Dios, escuchar no solamente, no era por sueños, no era por visiones. Dios hablaba con Moisés, o Moisés hablaba con Dios cara a cara, y Moisés escuchaba la voz de Dios como nosotros hablamos. Pero termina el ciclo de Moisés, y recuerden que el tema que le puse a esta reflexión es: Dios siempre tiene un plan B, o el plan B de Dios. ¿Por qué? Porque ya Moisés no estaba. Ese gran hombre de Dios ya había partido de la tierra, ya estaba con nuestro Dios. Pero la obra de Dios, el pueblo de Dios había quedado sin líder, sin su líder espiritual para que los guiara a esa tierra prometida. Pero como Dios siempre tiene ese plan que nunca le va a fallar, Dios siempre tiene una alternativa donde nosotros podemos caer, podemos fallar, podemos desobedecer, podemos dejar las cosas, el ministerio que Dios nos da, lo podemos dejar, pero Dios tiene otro dispuesto. Nosotros, yo sé que somos sumamente importantes para Dios y para la obra, pero no somos indispensables. Siempre Dios va a continuar con su obra aquí en la tierra. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Deuteronomio 34:9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ya Moisés no estaba. Ya ese líder donde Josué había aprendido tantas cosas. Recordemos que Josué desde jovencito, ya Josué para esta fecha tenía 90 años. Ya Josué ya no era un joven o un hombre adulto, no. Josué ya tenía 90 años cuando Dios, a partir de que llama a Moisés a su presencia, ya Josué tenía 90 años, pero ya Josué tenía una preparación grande, porque vuelta que daba Moisés o paso que daba Moisés, Josué lo daba. No sé si tú te recuerdas
cuando Moisés sube a la cumbre del monte a estar 40 días y 40 noches, cuando baja con los 10 mandamientos, esa piedra donde Dios escribió, Moisés escribió a través de, en ese tiempo que estuvo con Dios, esos 10 mandamientos. ¿Y quién estaba al pie de esa montaña? Josué. Josué, esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en la cumbre con Dios en ese monte alto, el mismo Josué estaba velando ahí yo creo que al pie de la montaña. Ese hombre no se quitó en esos 40 días y 40 noches de ese lugar. Él estaba vigilando, él estaba pendiente cuando su líder bajara de esa montaña. ¿Cuántos relatos, cuánto podríamos hablar de Josué donde fue entrenado, donde fue capacitado? Y mire que Josué era totalmente diferente a Moisés. Moisés era un hombre pasivo, un hombre de campo, mientras que Josué era un hombre de guerra, un hombre que aprendió a ser militar. Tenían dos características diferentes, tenían dos maneras de ser, pero para introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, simplemente ellos obedecían a Dios. Ahí no importaba la condición que tenía Moisés o la condición que tenía Josué. Simplemente ellos obedecían las órdenes que Dios les daba todos los días para que se movieran, para que acamparan, para que estuvieran días en el campamento, después levantar el campamento, pasarlo para otro lugar. Simplemente ellos obedecían al pie de la letra. Ahora, cuando Moisés prepara a Josué, lo prepara de una manera que era bien importante. ¿Por qué? Porque sabía Moisés que era un trabajo sumamente duro y difícil de introducir a ese pueblo a la tierra prometida, donde era gente que era tremenda, era gente rebelde, era gente irrespetuosa. Como hoy en día lo podemos ver, cuántos acontecimientos nos suceden, y lo vemos todos los días, que tanta gente que a veces no tiene valores humanos, no hay un respeto. Así era lo mismo. Esa misma gente rebelde tenía Josué que luchar con ellos. Pero miren que hay algo tan especial que me gusta de Josué, que era un hombre, a pesar de que era un hombre como un militar, era bien tremendo, era fuerte, pero también usaba la compasión para poder hacer llegar al pueblo a una conciencia de llevarse bien con todo el mundo. Ahora, ya cuando Josué toma yo creo que el mando que Dios le da, porque ya Moisés había puesto la mano sobre Josué para poderlo impartir de esa sabiduría, yo creo que esa unción que emanaba de Moisés, porque Dios le ordenó a Moisés para que preparara y capacitara a Josué, hijo de Nun. Ahora, ya Josué está listo, ya Josué está preparado, ya Josué está dispuesto a introducir esa gente, ese pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero hay un reto tan grande, porque Josué no había liderado a ese pueblo, simplemente estaba como, yo creo que como a la mano derecha de Moisés, pero habían otros que rodeaban a Moisés, que le ayudaban. Pero Josué no había tomado el mando del pueblo de Israel. Para Josué era nuevo lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar haciendo algo como estar viendo. El estar viendo uno lo ve fácil, pero cuando uno toma el control de algo que le dieron, un puesto, sea la presidencia, cualquier puesto que sea, allí es donde uno ve las condiciones que uno tiene y la capacidad. ¿Por qué? Porque no era fácil para Josué el poder entrar a más de 3,5 millones de personas, bregar con toda esa gente rebelde, gente que era tremenda, y saber que ya no contaba con los consejos, ya no contaba con el apoyo de Moisés. Él tenía que buscar gente que le apoyara, porque hay algo tan especial. Así como Josué entendió
ese mensaje que Dios le dio, que él iba a introducir esa gente a la tierra prometida. Pero Josué siempre buscó los consejos de Moisés, siempre obedeció al pie de la letra todo aquello que Moisés le mandaba hacer. Nunca Josué pudo discutir con Moisés, según lo que dice la palabra, era obediente a Moisés en todos los aspectos. Ahora, yo lo que quiero, para terminar, decirte algo. El plan B de Dios, eso no falla. Porque Dios sabe cuánto tiempo nos va a tener a nosotros liderando. Podemos decir, estar en un puesto de un ministerio, o nosotros como pastores un tiempo que Dios los tiene. Tal vez tiene un sucesor para nosotros, pero nosotros tenemos que estar, yo creo que pensando que lo que Dios tiene para cada uno es sumamente importante. La obra de Dios, si tú no quieres seguir trabajando para la obra de Dios, si tú dejas el ministerio, si tú no valoras el ministerio, mira, Dios tiene el plan B. Dios va a tener siempre a alguien que va a querer y lo va a hacer mucho mejor. Tal vez José no lo hizo mucho mejor que Moisés, porque dice la palabra de Dios en el versículo 10, 11, 12, que no hubo un hombre más importante sobre la faz de la tierra que Moisés. Pero Moisés ya no estaba. Josué tenía que tomar el control, el mando de ese pueblo. Ahora, imagínate que si no hubiera sido Josué, siempre Dios hubiera puesto a alguien para que esa obra de Dios continuara, para que no quedara a la mitad ese pueblo regado en el desierto o queriéndose quedar en el desierto. No, Dios siempre va a llegar hasta el final. Sea contigo, sea conmigo, sea con otro, Dios siempre va a terminar la obra que comenzó. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que empieza, termina. Y para finalizar, quiero decirte, no menospreciemos lo que Dios nos da. Dios ha visto la capacidad tuya para darte un ministerio o para llevarte a un nivel diferente. Pero tú tienes que valorar lo que Dios te ha puesto en tus manos. Y haz así como Josué. Aprende si todavía tú no tienes un ministerio, si todavía Dios no te ha dado algo que hacer. Yo sé que en la obra de Dios hay muchas cosas que hacer, pero allégate a esos líderes espirituales para que aprendas todo aquello positivo, todo aquello que te pueda servir para un futuro. Aprende de tus líderes espirituales y sé obediente, así como Josué fue con Moisés. Así que Dios te bendiga en esta hora. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia, con tu descendencia. Y sobre todo recuerda, Dios siempre tiene un plan B. Que Dios te bendiga rica y poderosamente.